Muy bien, continuamos con su temario de fisiopatología. El tema de hoy es lesión renal aguda. ¿Cómo pudiéramos definir lesión renal aguda? De hecho, a este tema previamente se le conocía como insuficiencia renal aguda. Sin embargo, este término no era el más adecuado porque el riñón no es permanentemente insuficiente, a diferencia en la insuficiencia renal crónica, donde es una falla renal terminal. Acabamos de ver esto y por eso lo vemos en este orden. En este caso, ya no le llamamos insuficiencia renal aguda, porque si bien el riñón pierde su función, es algo secundario a un evento que lo está causando. O sea, si tratamos el evento que está causando esta insuficiencia renal, podemos recuperar la función del riñón, a diferencia de la crónica. Entonces, ya es un término que no se utiliza porque, repito, no es el adecuado, y en la mayoría de sus libros se les va a mencionar. Por ejemplo, Harrison sigue mencionando que es un término ya histórico, pero lo puedes encontrar en los índices o en los títulos de los temas todavía como IRA. Término correcto, lesión renal aguda, y se define como la disminución aguda y severa de la función renal. Repito, esto es reversible, a diferencia de la insuficiencia renal crónica, donde es irreversible. Y el signo cardinal de esto es la azotemia. Así como vimos en el síndrome, en la IRC, perdón, que el cuadro clínico de urgencia o cuando se exacerbaba una IRC se llamaba síndrome urémico hemolítico, aquí es muy parecido. Aquí cuando el riñón pierde su función, lo que nos va a dar síntomas es la azotemia. Y ya lo habíamos definido. ¿Cómo se define? Así es, como la elevación de compuestos nitrogenados en sangre. ¿Cuáles son los compuestos nitrogenados? Así es, el BUN y la creatinina. BUN por sus siglas en inglés, Blood Urea Nitrogen, y creatinina. De hecho, de una vez vamos a establecer los valores normales en sangre para fines de estar en sintonía. Si bien varía en la mayoría de los laboratorios, vamos a pensar BUN 30-40, así como medida general, y creatinina 0.5 a 1.5, valores normales, para fines de que tenga sentido esta clase. Sin embargo, repito, va a variar de laboratorio a laboratorio. Y si ustedes lo buscan, va a variar también de fuentes, pero no varía la gran cosa, nomás para que lo tengan presente. Ahora, si el riñón está deficiente en su función, ¿cómo va a estar la producción de orina? ¿Cómo va a estar la tasa de filtrado glomerular? Así es, va a estar produciendo muy poco volumen o muy poco filtrado urinario, y a esto le llamamos oliguria. ¿Okay? Y esta oliguria puede llegar a anuria. De hecho, a estos temas en cierta literatura también le llaman anuria, porque el riñón deja de producir orina completamente. Repito, puede ser oliguria y anuria en casos severos. Ahora, se clasifica de manera etiopatogénica. ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el problema? En prerrenal, intrarrenal y postrenal. ¿Y qué significa esto? Es literal lo que significa: antes del riñón, en el riñón y después del riñón. Ahora, ¿qué está antes del riñón? Así es, anatómicamente, pues la arteria renal. Entonces, básicamente, si yo comprometo la circulación, puede resultar en una azotemia prerrenal o en una lesión renal aguda prerrenal. Cualquier causa que me comprometa la irrigación, o sea, la nutrición de mi riñón, claro que va a resultar en una disminución de su función. De hecho, cualquier órgano, es una premisa de biología: si le quitas el aporte energético, sanguíneo y de oxígeno, va a disminuir su producción, o vaya, su función en general. Continuamos. Entonces, en una palabra, la prerrenal, causa circulatoria. En la intrarrenal, o renal, o intrínseca también se llama, ¿qué tiene que pasar para que ocurra una disminución de la función? Tiene que ocurrir un daño histológico, o sea, un daño al sistema que secreta la orina. Básicamente, en una palabra, daño secretorio o daño tubular. Piensen en eso, piensen que se tiene que dañar la histología per se del riñón, o sea, los glomérulos, la nefrona, los túbulos. Y por último tenemos la postrenal. La postrenal es lo que está después del riñón. ¿Qué está después del riñón? El uretero, así es. ¿Y qué puede pasar en el uretero? Una causa: obstrucción, así de sencillo. Entonces, resumen: prerrenal, causa circulatoria; intrarrenal, causa secretora, o sea, algo que afecte a mi histología, a mis túbulos, a mis glomérulos, a mi nefrona o a mi intersticio, o sea, repito, la histología del riñón. Y postrenal, ¿qué está después?
el uretero, así es, y una obstrucción del uretero pudiera resultar en una disminución de la función renal. Continuamos. Y entrando directo a tema, la azotemia prerrenal es debido a una disminución de la perfusión renal. Ya hemos hablado de esto. Si yo le quito el aporte energético, sanguíneo y de oxígeno y de ATP a mi riñón, claro que su función va a disminuir. Esta es una causa común, no es la más común. Ahorita vamos a ver cuál es la más común. Y tenemos que desarrollar todas las causas en las cuales mi riñón vaya a dejar de recibir aporte energético. La más lógica de pensar, o la más obvia, sería una insuficiencia cardíaca. Si esa bomba cardíaca no puede suplir la demanda del riñón de sangre, vamos a obtener una disminución de la función renal. Una hemorragia, claro, si disminuimos el volumen normal de sangre, si un paciente pierde 1 litro de sangre, por ejemplo, va a haber menos sangre en el cuerpo, se va a redistribuir la sangre a órganos vitales y probablemente ese riñón empieza a recibir menos sangre. Al recibir menos sangre va a disminuir su función. Quemaduras siendo un estado de hidratación clásico. Recuerden que hablando de la volemia, el agua de nuestro cuerpo mayormente se concentra en la piel. Entonces cuando hay quemaduras de piel como de 3er y 4er grado, perdemos bastante agua y se considera un estado de hidratación o de hipovolemia. Al igual que la hemorragia, que es pérdida de sangre, en este caso las quemaduras son pérdida de líquidos. Sin embargo, ambos cursan con hipovolemia, o sea, disminuye el volumen normal de sangre. Al disminuir el volumen normal, repito, se va a distribuir la sangre a órganos vitales y el riñón no es uno de ellos. Si le quito su sangre, va a resultar en una disminución de su función. Sepsis es el resultado de una infección sistémica. Normalmente las infecciones inician en un foco y son localizadas, pero pueden diseminarse a la sangre. Eso es un riesgo que se corre con ciertas infecciones, unas más que otras. Y la sepsis puede disminuir este aporte energético al riñón. Incluso hablando como historia natural de la enfermedad, la sepsis puede evolucionar a choque séptico. Y aquí podemos entender muchas cosas. Choque, por definición, es un estado previo a la muerte. El cuerpo se choca, entre comillas, e inician muchos mecanismos de defensa para intentar sobrevivir. Hay diferentes tipos de choques. Hay choques cardiogénicos, anafilácticos, que es el que ocurre cuando la anafilaxia básicamente es una alergia sistémica. Neurogénico, cardiogénico, hipovolémico, que es el que ocurre en los casos que estamos hablando anteriormente, como una hemorragia, una quemadura, o una deshidratación, o uno muy común, de hecho aquí en Mexicali, golpe de calor. Es un estado de choque hipovolémico. Y en todos los choques, independientemente de su origen, hay una palabra en común en sus definiciones. ¿Cuál es? Hipoperfusión. ¿Por qué? Porque si estamos en un estado previo a la muerte, la sangre se redistribuye. Ese fenómeno se conoce como redistribución sanguínea. Si estamos en un estado previo a la muerte, el cuerpo y el sistema no va a decir, déjame irrigo las uñas de los pies, o déjame irrigo el cabello y el cuero cabelludo, o déjame irrigo el estómago para que haga la digestión. No, cuando estamos en un estado previo a la muerte, o sea, un choque, la sangre se redistribuye a órganos vitales, o sea, cerebro y corazón, para sobrevivir. Y por eso todos los choques cursan con hipoperfusión por redistribución sanguínea. Entonces, nomás para identificar esto. Todas estas causas, si se dan cuenta, hacen que le llegue menos sangre al riñón y por eso disminuye su función. Ahora, los laboratorios. De hecho, esto es lo más importante. Lo más importante, los laboratorios. Esto no es laboratorio, pero pues es un poco obvio, pero lo vamos a establecer. La función renal, cuando se disminuye la tasa de filtrado glomerular. En cuanto a datos laboratoriales, vamos a tener azotemia y oliguria. Azotemia dijimos que es la elevación de productos nitrogenados en sangre, o sea, buna y creatinina van a estar elevados. Si el riñón no está filtrando, se van a empezar a concentrar en la sangre y eso me va a producir síntomas. Y oliguria, pues si no estoy produciendo filtrado urinario, va a orinar menos el paciente. La relación bun-creatinina, lo más importante, subráyenlo. La relación bun-creatinina es un índice de reabsorción. Me dice cómo está mi túbulo, cómo está mi función tubular. En este caso,
es mayor a 15. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que la relación Boone-creatinina sea mayor a 15? Ahora aquí vamos a hablar de fisiopatología pura. ¿Qué ocurre cuando estamos en una hipovolemia? Como todas las causas anteriores. O hipoperfusión, quemaduras, hemorragias, ya sean digestivas o por trauma, insuficiencia cardíaca descompensada, en un choque de cualquier tipo. ¿Qué ocurre? Hay un sistema que se va a activar. Este sistema ya lo deben de conocer, ya debieron de haber hablado de él en cardio. Es un sistema que se encarga de mantener la volemia. O sea, le dice al cuerpo, no tires más agua, porque me estoy quedando yo sin agua, o sea, sin mi balance hídrico. ¿Cómo se llama este sistema? Así es, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y de ese sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿cuál de estas partes actúa sobre el riñón? Específicamente en el aparato yuxtaglomerular. Así es, la aldosterona, la hormona aldosterona, actúa en el aparato yuxtaglomerular. ¿Y qué es lo que causa? Aumenta la reabsorción ¿de qué? De sodio y agua. Así es. O sea, en vez de excretar el agua, aumenta la reabsorción de ella para regresarla al torrente sanguíneo y no perder más volemia. Esto es un sistema de defensa que ocurre en todas las hipovolemias, así como las que estábamos mencionando. Entonces, ahora lo interesante es esto. Como se activa la aldosterona, como se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona en todos estos casos, la aldosterona va a promover una reabsorción de sodio y agua. Y el Boone, por ser una molécula tan pequeña, se cuela o se anexa con el sodio y con el agua. Y la creatinina es una moleculota, es una molécula gigante. Nomás por poner en contexto, imagínense que la creatinina es un celular y el Boone es un USB. Entonces, si yo promuevo la absorción de sodio y agua, ¿qué molécula creen que se vaya a colar más en esa función tubular? ¿La molécula pequeña o la molécula grande? Así es, la molécula pequeña. Entonces se va a reabsorber más Boone. Por eso la relación Boone-creatinina es mayor a 15. Ahora, mis túbulos, en este caso, recuerden que es una azotemia o una lesión renal aguda prerrenal. Es antes del riñón. No está dañando nada per se del riñón o nada histológico del riñón. Entonces, como el problema es circulatorio, la función del túbulo está intacta, está perfecta. No le ha pasado nada a ese túbulo. Normalmente, la fracción excretada de sodio en todos nosotros, si nosotros nos hacemos un FENA, es menor a 1%, y esto, repito, es un laboratorio con resultado normal. ¿Por qué? Porque normalmente el túbulo decide cuánto sodio le tira a la orina. De hecho, si ustedes checan los valores normales de sodio en sangre, son de 135 a 145 mil equivalentes, un valor relativamente grande. ¿Por qué es esto? Porque el riñón normalmente reabsorbe todo el sodio y excreta muy poquito. Por eso aquí nos dice, fracción excretada de sodio es menor a 1%, porque eso es lo normal. Normalmente tiramos bien poquito sodio, porque si tirábamos mucho sodio, estaríamos tirando todo el agua. Recuerden que el sodio y el agua son super compas y siempre viajan juntos. Entonces, esto es lo normal. Mi túbulo está decidiendo reabsorber sodio y excretar únicamente menos del 1% para poder así regular el balance hídrico. Dicho esto, el túbulo también tiene la facultad de concentrar la orina. La osmolalidad urinaria, básicamente, entre comillas, es una orina concentrada, o vaya, la capacidad que tiene el túbulo de concentrar la orina. Y lo normal es que la orina tenga más de 500 miliosmoles por kilo. Entonces, repito, como la función tubular está intacta, el FENA es menor a 1% y la osmolalidad urinaria es mayor a 500 miliosmoles. Ahora, lo interesante de esto, ¿por qué son tan importantes estos laboratorios? Es porque estos laboratorios me ayudan a diferenciar si mi lesión renal aguda es prerrenal, renal, o sea, la intrínseca, o postrenal. Entonces hay que ponernos bien abusados con esto. Si entendemos esto, se nos va a hacer muy sencillo el tema. Continuamos. La postrenal. La postrenal, repito, en una palabra, ¿cuál es? Así es una causa obstructiva. Lo más común es que haya una obstrucción en uretero, probablemente un lito. Y va a sonar redundante, pero ocurre pues lo mismo. Se disminuye la función renal, disminuye la tasa de filtrado glomerular, hay azotemia y oliguria. Y hay una etapa temprana y una etapa prolongada.
Piénsenlo de esta manera. Si tenemos una litiasis que está obstruyendo el uretero, al principio probablemente no hay tanto problema, pero el riñón no tiene capacidad absoluta. Tarde que temprano, esa obstrucción va a generar problemas. Entonces vamos a ver qué está pasando en la etapa temprana. La relación Boone-creatinina es mayor a 15, de hecho igual que la prerrenal. Pero en este caso, a ver, cuando hay una obstrucción, no estamos hablando para nada de hipovolemia, hemorragia, deshidratación, quemadura, nada de eso. Nomás hay una obstrucción. ¿Por qué la relación Boone-creatinina es mayor a 15? Recuerden que este índice es un índice de reabsorción. ¿Por qué está aumentando la reabsorción de sodio, de Boone, perdón, aquí? Ahora, vamos a imaginarnos lo siguiente. Me imagino una manguera que tiene una obstrucción. El agua está fluyendo, pero cuando llega a ese sitio de obstrucción, ¿qué va a pasar con el agua? Se va a esperar como que, es una garita, me voy a esperar. No, claro que no. Por dinámica de fluidos, el agua se va a regresar. El líquido se va a regresar. Entonces, el túbulo, viendo en este ejemplo de la manguera, al túbulo como una manguera, si tiene una obstrucción, el flujo va a regresar y no es tan inteligente como para decir, eso ya lo reabsorbí, no lo voy a volver a reabsorber. No, el túbulo por eso vuelve a reabsorber lo que ya pasó por ahí. Entonces, cuando hablamos de este ejemplo de la manguera, ¿qué presión creen que tenga esa manguera antes del sitio de obstrucción? Así es, va a ser una presión elevada. Es como en las caricaturas, ¿no? Cuando veíamos al Bugs Bunny o que veíamos en una caricatura una manguera donde hacían una obstrucción, ¿qué pasaba? La manguera se hinchaba todo drástico, ¿no? O sea, eso no pasa, pero nomás para ejemplificar esto, está la obstrucción y antes de la obstrucción aumenta la presión. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Está un lito en el uretero, el agua no se va a detener, va a regresar ese filtrado urinario, se va a volver a filtrar porque el riñón el túbulo no va a decir, esto ya lo filtré, y como va a haber más agua porque hay una obstrucción, va a aumentar esta presión. Entonces, dicho en palabras resumidas, por el aumento de la presión tubular hay un flujo retrógrado y aumenta la reabsorción de Boone. Entonces, por eso aquí el índice de Boone-creatinina es mayor a 15. Ahora, lo importante es no nomás saber el número, relación Boone-creatinina mayor a 15, lo importante es saber por qué. En el caso de la prerrenal, era por efecto de la aldosterona, que aumentaba la reabsorción de sodio y agua, y eso aumentaba la reabsorción de Boone. En este caso, es por un aumento de la presión tubular, porque esa obstrucción está aumentando la presión en mis túbulos y haciendo que se reabsorbe más Boone. La función tubular sigue intacta, repito, el túbulo pues tiene cierta capacidad para aguantar más presión. Si decimos que está intacta, ¿cómo está el FENA entonces? Así es, menor a 1%, esto es lo normal. ¿Cómo estaría la osmolaridad urinaria? Así es, el túbulo todavía tiene la capacidad de concentrar la orina, entonces está mayor a 500 milosmoles, esto es normal. Sin embargo, el túbulo tiene capacidad infinita, ¿podrá soportar la presión tubular por 24 horas? No. Tarde que temprano, por poner un número, 8 horas o 10 horas, tarde que temprano, el túbulo, esta presión va a lesionar el túbulo. Al lesionar el túbulo, ¿qué va a ocurrir? Recuerden que este es un índice de reabsorción y estamos hablando de dos funciones, la reabsorción y la excreción con estos laboratorios. Si el túbulo es el que se encarga de eso, de reabsorber y de excretar, si pierde esta función por daño, si hay presión tubular y está dañando esas células, ¿qué va a ocurrir con los laboratorios? ¿Va a haber reabsorción de Boone? No. Entonces, ¿cómo va a estar la relación Boone-creatinina? Así es, menor a 15. Aquí va a disminuir la reabsorción de Boone. ¿Por qué? Porque se dañó el túbulo, ya no está reabsorbiendo. Ahora, ¿cómo va a estar la excreción? También se va a ver afectada. La función tubular va a empezar a tirar sodio porque ya no puede controlar y va a haber mayor a 2% de sodio en la orina. O sea, este FENA, esta fracción excretada de sodio va a ser mayor al 2%. Eso significa que hay mucho sodio en la orina. Y si hay mucho sodio, ¿quién es bien compa del sodio? El agua. La orina va a estar, entre comillas, bien aguada. ¿Qué es esto? Diluida. Si ya sabemos que la osmolaridad urinaria normal es de mayor de 500 milosmoles, y esto significa que el túbulo puede concentrar la orina, en este caso, ¿qué está ocurriendo? Como la orina está diluida porque le está tirando mucho sodio, va a haber menos de 500 miliosmoles. Así es, así es. La intrarrenal. Aquí entramos un poquito más a tema y tenemos diferentes causas. ¿Qué se puede dañar dentro del riñón? Ya habíamos hablado.
el intersticio, los túbulos, el glomérulo. Aquí tenemos sus causas enlistadas. Tenemos la necrosis tubular aguda, isquémica y nefrotóxica. O sea, son dos subtipos de esta necrosis tubular aguda o de la NTA. Y por último, nefritis intersticial aguda y necrosis papilar renal. El tema más importante de las intrarrenales es la NTA. ¿Por qué? Porque es la causa más común de lesión renal aguda en general. ¿Ok? Y esta se define como el daño y necrosis de las células epiteliales tubulares. Pues de hecho la enfermedad literal nos dice su definición, ¿no? Necrosis tubular aguda, necrosis del túbulo de manera aguda. Ahora, ¿qué pasa cuando hay, qué te lleva a necrosis? Piensen ustedes, ¿qué es lo que te lleva a necrosis? Así es, la falta de aporte sanguíneo, nomás por empezar a guiarlos en la fisiopatología. Continuamos con la presentación, con el texto. Las células necróticas, nomás para que se lo imaginen, las células del epitelio tubular, cuando mueren, se van a desprender del túbulo y empiezan a bloquear los túbulos. No en el sentido de que va a haber un bloqueo del flujo, pero se van a impactar en los túbulos, estas células muertas. Literal, imagínenselo así, un túbulo o una manguera, y las celulitas de esa manguera se empiezan a morir y se empiezan a desprender y empiezan a llenar ese espacio tubular. Definitivamente, si las células del túbulo están muertas, la función tubular está perdida. Y los laboratorios, pues, ¿cuáles van a hacer? Así es. Una relación buncatinina menor a 15. Si no hay túbulo, no hay reabsorción. Si no hay túbulo, no hay una buena regulación de sodio, entonces va a estar tirando todo el sodio, no va a poder controlar esto, va a haber un FeNA mayor a 2% y la osmolaridad urinaria va a estar en menos de 500 milosmoles. ¿Por qué? Porque el túbulo perdió su función de regular la concentración de la orina. Esta orina va a estar diluida, que significa menor a 500 milosmoles. Lo interesante, y subrayenlo y pónganlo en rojo porque esto es patognomónico, va a haber cilindros granulares café de células epiteliales. ¿Qué significa esto? En el ego, literal, voy a ver cómo estas células que se están desprendiendo están impactando al túbulo o están impactando el espacio tubular. Y cuando se orinan, porque repito, no tienen la capacidad de, entre comillas, bloquearlo, de ser un bloqueo franco, no tienen la capacidad. Sin embargo, se impactan. Y como empiezan a tener esta forma tubular, se van a orinar y se van a ver bajo el microscopio en el ego como cilindros celulares de células epiteliales. Café, porque son células necróticas. En la siguiente imagen tenemos una histología de un glomérulo, nomás para identificar cómo tenemos ahí el glomérulo central, tenemos el espacio de Bowman, tenemos alrededor los túbulos, y esta es una imagen normal. Nomás para que identifiquen cómo los túbulos, por ejemplo, aquí tenemos el PCT, que es el contorneado proximal, nomás para identificarlo. Vean cómo es un espacio que es como un circulito, pues no un círculo perfecto, ¿no? Pero pues tenemos un espacio donde hay luz, o sea, donde hay un espacio blanco, y alrededor tenemos células epiteliales, o sea, se ven con un núcleo. Dense cuenta como abajo de ese PCT también tenemos varios túbulos con su luz tubular libre. Esto es una imagen normal. Ahora identifiquen en la siguiente imagen cómo esos túbulos están bloqueados. Aquí tenemos una imagen cortesía de hepatoma, donde vemos aquí el glomérulo está en la esquina superior izquierda, está el espacio de Bowman y luego la cápsula de Bowman, y vemos en la mayoría de la imagen túbulos, pero no vemos ninguna luz. No hay ningún túbulo que esté libre, todos están bloqueados. ¿Por qué? Porque las células epiteliales tubulares se murieron y se desprendieron y bloquean los túbulos. Vean la imagen anterior, regrésenle ustedes a la imagen anterior y luego vean esta, identifiquen cómo los túbulos en la anterior está la luz libre y aquí está la luz bloqueada. Otro dato, ¿por qué sé que es necrosis tubular aguda esta imagen? En los túbulos ya empiezo a ver pérdida de núcleo. Esa es la definición de necrosis, pérdida de núcleo. Más para que lo identifiquemos. Una imagen muy bonita, cortesía de hepatoma. Continuamos. La NTA, repito, tiene dos causas, isquémica y una nefrotóxica. La isquémica es por disminución de la perfusión renal. Sencillo. Si le quito el aporte sanguíneo, se va a morir una célula. Eso ya lo sabemos. Y de hecho, usualmente es precedido de una prerrenal. Y esto, vamos a hacer sentido de esto.
Las prerenales, ya hablamos de ellas, ¿no? Hemorragia, quemaduras, estados de deshidratación. Si eso no se trata en el tiempo oportuno, si dura un paciente 10 horas en la calle porque tuvo un choque automovilístico y no llegó la Cruz Roja y tiene un miembro derecho, una extremidad, me refiero, amputada, va a perder sangre el paciente, va a seguir perdiendo sangre y tarde que temprano la perfusión renal va a ser suficiente como para llegar a una necrosis. Entonces piensen de esa manera. Una lesión renal aguda prerrenal te puede llevar a una intrínseca. Una prerrenal te puede llevar a una intrarrenal. En este caso sería una necrosis tubular aguda isquémica. Las zonas particularmente susceptibles a isquemia son el túbulo proximal y el segmento medular de la asa gruesa ascendente de Henle. Esto es un poquito más importante para morfo, no tanto para fisiopato. Y la nefrotóxica, estos son agentes tóxicos que causan necrosis de los túbulos. La zona particularmente susceptible también es el túbulo proximal. Las causas. Los aminoglucósidos es la causa más común de la necrosis tubular aguda nefrotóxica. Los aminoglucósidos son antibióticos. ¿Cuáles? ¿Cuáles serían ejemplos de aminoglucósidos? Así es, amicacina, gentamicina, excelente. Con que tengan estos dos, porque estos dos son los más utilizados aquí en México, de los aminoglucósidos. ¿Y cuál es el problema? Hay gente que utiliza y receta, de hecho, se le llama mal uso y abuso de antibióticos. Es, por ejemplo, utilizar este antibiótico de amplio espectro para enfermedades que probablemente no lo requieren, o pacientes que se automedican o utilizan estos antibióticos de manera indiscriminada, ¿no? O con esquemas exagerados de 20 días. Aguas nomás con nomenclatura, es amicacina y gentamicina. Pero, por ejemplo, hay otros como la acitromicina, que no es un aminoglucósido, que es un macrólido. Entonces, nomás para que tengan cuidado, El plomo también puede intoxicar a las células epiteliales tubulares. La rhabdomiólisis, aquí me voy a detener un poco. Rhabdomiólisis es la destrucción de la célula de músculo esquelético, del miocito del músculo esquelético. Hay diferentes causas de rhabdomiólisis. Tenemos, por ejemplo, literal la destrucción del músculo, por ejemplo, en pacientes que están en maquiladoras con maquinaria pesada y literal les aplastan el brazo, por ejemplo. Aquí se va a destruir la fibra, la célula del miocito del músculo esquelético y se va a liberar mioglobina. La mioglobina es súper tóxica para el riñón. Entonces, por mioglobinuria hay necrosis tubular aguda, por esta destrucción de la célula del músculo esquelético que va a liberar mioglobina. Tarde que temprano la mioglobina en sangre va a llegar al riñón y lo va a intoxicar. La mioglobina, o cuando hay mioglobinuria, genera una necrosis tubular aguda nefrotóxica. Hay muchas causas de rhabdomiólisis, vamos a enlistar algunas. Por ejemplo, tenemos a los atletas de alto rendimiento, si hacen demasiado ejercicio. Por ejemplo, los atletas olímpicos pueden destruir las fibras musculares y pueden tener mioglobinuria. De hecho, a la mayoría de los atletas olímpicos, por ejemplo, les hacen a cada rato test o análisis de la orina para identificar que no haya mioglobinuria, porque pueden caer en una necrosis tubular aguda. También están pacientes en desnutrición. Por ejemplo, revisamos un poquito de bioquímica. El cuerpo primeramente obtiene energía a partir de carbohidratos, después de lípidos y por último de aminoácidos. Entonces, si tenemos un paciente en desnutrición, ya se terminó sus reservas de carbohidratos, su reserva de lípidos y va a empezar a degradar músculo para obtener ATP. El etilenglicol, nuevamente, el antifreeze, también es nefrotóxico para el riñón. Y también ya habíamos hablado que causaba una litiasis. ¿Se acuerdan cuál era? Sí, es una litiasis de calcio. Entonces, para que no se sorprendan, si el examen les da una viñeta clínica de litiasis y les pregunta necrosis tubular aguda o viceversa, en el caso del antifreeze. Medio de contraste también puede ser nefrotóxico para las células tubulares. Y la hiperuricemia, nuevamente también. Y de hecho, aquí vamos a hablar un poquito del síndrome de lisis tumoral, ya que no hemos hablado de él. En pacientes oncológicos, en pacientes con cáncer, específicamente en terapia de quimio y terapia de radio, estas dos terapias aumentan la muerte celular, pues es la idea.
das quimioterapia o radioterapia para disminuir las células cancerígenas, las células que están proliferando de manera acelerada. Sin embargo, estas terapias pues no están tan avanzadas y por eso tienen tantos efectos secundarios, porque matan no nomás a las células cancerígenas, sino también matan diferentes células del cuerpo. ¿Y cuál es la basura de la muerte celular? El ácido úrico, así es, ya habíamos hablado de eso en la clase de litiasis. Entonces, la hiperuricemia, específicamente en este caso, en el síndrome de lisis tumoral, puede puede matar a las células epiteliales tubulares también. Entonces, cuando tengo un paciente con cáncer y está en terapia de quimio y rayo, ¿qué medicamento puedo dar para evitar esta elevación de ácido úrico? Es el mismo medicamento que se puede dar en gota. Así es, alupurinol se puede dar en conjunto con la quimio y la radioterapia para evitar esta elevación esperada de ácido úrico, o sea, de la basura celular. Entonces tengo 6 causas de necrosis tubular aguda. Cuadro clínico repetitivo, igual que todas las lesiones renales agudas, tenemos azotemia, oliguria, cilindros regulares de células café, porque se están muriendo las células, se están desprendiendo, y agregamos hipercalemia con acidosis metabólica. Recuerden que este túbulo perdió su función de excreción. Como no está excretando el potasio, empieza a acumularse el potasio en la sangre y aguas, porque este desorden de electrolítico, que ya habíamos hablado también de LNIRC, puede ser letal. ¿Por qué? Porque inicia con cambios electrocardiográficos y puede terminar con arritmias cardíacas. También como el túbulo pierde esta capacidad de excretar ácidos orgánicos, el medio del equilibrio ácido-base, se pierde el equilibrio ácido-base y hay una acidosis metabólica. Recuerden que todo esto es reversible, o sea, todas las lesiones renales agudas son reversibles. Sin embargo, la necrosis tubular aguda, cuando ya hablamos de muerte celular, hay que recordar que las células se pueden regenerar. Sin embargo, esto tarda 2 a 3 semanas en regenerarse este epitelio tubular, estas células epiteliales tubulares. Entonces, cuando tratemos a nuestro paciente, tenemos que educarlo en que la oliguria va a persistir 2 a 3 semanas. Y estos trastornos pueden requerir diálisis. A diferencia de la IRC, donde la diálisis es una terapia de sostén, o sea, tienen que mantener a los pacientes en diálisis, aquí sería una terapia definitiva. Aquí la diálisis es curativa. Se hace diálisis porque los desequilibrios electrolíticos pueden llegar a ser letales. Recuerden que la diálisis es una modalidad donde literal se sustituye la función renal. Entonces, básicamente le prestas una función renal al paciente para mejorarla y poder evitar una muerte en este caso. Continuamos con las otras causas, ya para terminar: nefritis intersticial aguda y necrosis papilar renal. Causas son muy breves. Nefritis intersticial renal. ¿Qué nos dice las palabras de su enfermedad? Inflamación de la nefrona, específicamente el intersticio. ¿Okay? Básicamente, para que no se quebren mucho la cabeza, esa es una alergia. ¿Okay? Una alergia es una reacción de hipersensibilidad y va a estar caracterizada por inflamación del intersticio. El intersticio es el tejido conectivo de los túbulos y es secundaria a fármacos: AINES, penicilina y diuréticos. Un ligero ejemplo de cada uno: AINES, así es, naproxeno, ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno. Penicilina, un ejemplo: amoxicilina, muy bien. Las penicilinas G o B, también la benzatínica. Diuréticos, un ejemplo: así es, furosemida, el más utilizado. Una tiacida que se utiliza en litiasis de calcio, a ver. Así es, hidroclorotiacida. Nada más para poner ejemplos, esos pueden ocasionar alergias. O sea, tienes que ser un individuo genéticamente susceptible a alergias. Aquí tenemos la misma imagen de una histología glomerular normal, el glomérulo central, su espacio de Bowman, cápsula de Bowman y los túbulos alrededor. Ahora vean un glomérulo con nefritis intersticial. Identifiquen cómo este glomérulo... Disculpen, le tuve que poner pausa. Continuando, este glomérulo, identifiquen cómo el intersticio está inflamado, está con hipercelularidad. Hay muchas células, de hecho no se alcanza a ver espacio de Bowman. Y básicamente es para identificar que el intersticio está inflamado. Cuando algo está inflamado, hay hipercelularidad. ¿Okay? Y por eso se ven tantas celulitas aquí, alrededor de los túbulos. Recuerden que el intersticio es ese espacio, tejido conectivo entre los túbulos, y aquí está lleno de celulitas, nomás para identificarlo. Vean la imagen anterior.
Aquí veo los túbulos y veo cómo tienen su espacio respetado, no se ve hipercelularidad, y cambio la imagen y veo esos túbulos y veo el intestino inflamado, lleno de celulitas. Ahora, el cuadro clínico de la nefritis intersticial aguda, lo único que agregamos a la lesión renal aguda sería que puede tener fiebre y puede tener exantema tipo alérgico días o semanas posterior a la exposición al fármaco. El exantema es eritematoso, puede ser pruriginoso, o sea, la piel se puede poner roja, puede dar prurito, o sea, comezón. Y en cuanto a los laboratorios, en el ego podemos ver eosinófilos. De hecho, los eosinófilos son células que se encargan de procesos alérgicos o que son metiches en los procesos alérgicos. Complicaciones, la siguiente enfermedad, necrosis papilar renal. Tratamiento, si tenemos un agente identificado, que en este caso es un fármaco, retiramos ese fármaco y párale de contar. Quitamos la enfermedad. Por último, necrosis de la papila renal. La causa, uso crónico de AINES, así como acabamos de ver, necrosis papilar renal. En la enfermedad anterior, en nefritis intersticial aguda, vimos que los AINES son una causa. Entonces, recuerden que la necrosis papilar renal, puede ser una complicación de la enfermedad pasada. Entonces, el uso crónico de AINES y específicamente la aspirina, el ácido acetil salicílico. También puede ser secundario a diabetes mellitus, pielonefritis aguda severa o anemia de células falciformes. Y esto nomás manténganlo como un dato de asociación. No tienen que saber el por qué diabetes, pielonefritis y anemia causan necrosis papilar renal. Nomás identifíquenlo como que está asociado. Y el cuadro clínico, lo que agregamos a el resto de las lesiones renales agudas es que la necrosis papilar renal cursa con hematuria macroscópica y dolor en flancos abdominales. De hecho, si se dan cuenta, ninguna lesión renal aguda, más que la lesión renal aguda, en este caso intrínseca de la necrosis papilar renal, tiene hematuria macroscópica. Entonces sería un dato muy, muy, muy clave. Entonces, nomás para fines de panorama general y de resumen, la lesión renal aguda general es una familia de enfermedades. Se clasifica según el origen en prerrenal, renal y posrenal. Las prerrenales son todas mis causas que me afecten la circulación o la perfusión de mi riñón. Por ejemplo, quemaduras, hipovolemia, hemorragia, insuficiencia cardíaca. Las renales o las intrínsecas son todas las que me afecten la histología renal. Por ejemplo, necrosis tubular aguda, o sea, necrosis del túbulo. Ya sabemos que tenemos la isquémica y la nefrotóxica. La isquémica normalmente es posterior a una azotemia prerrenal, de hecho. La nefrotóxica ya vimos que es principalmente por amiloglucósidos, rhabdomiólisis, etilenglicol, medios de contraste, entre otras causas. Y también tenemos la nefritis intersticial y la necrosis papilar renal como ejemplos menos comunes, no tan común como la NTA, de las intrínsecas. Y de las posrenales, únicamente pensamos en el ejemplo de la obstrucción del uretero. En cada una de ellas debo identificar el patrón laboratorial, específicamente la relación buncreatinina, que es un índice de ¿qué? De reabsorción. Y luego los laboratorios de excreción, o sea, de la función tubular. ¿Cuáles son? El FENA y la osmolalidad urinaria. Muy bien, con esto terminamos su sección de lesión renal aguda. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan bonito resto de día.